Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y esta semana vamos a ver los contenidos de la semana número 5, los cuales tienen que ver con el tema del apalancamiento operativo y financiero. Bien, cuando se usa una palanca de manera adecuada, una fuerza aplicada a un punto se transforma o magnifica en otra fuerza o movimiento más grande en algún otro punto. Esto a manera de analogía, ¿sí? Esto viene a la mente que cuando consideramos una palanca mecánica como lo que genera cuando usamos un tipo de barra, ¿no? Es el mismo efecto. Sin embargo, en el contexto de los negocios, el apalancamiento se refiere al uso de costos fijos en un intento por aumentar, o más bien, en un intento por apalancar la rentabilidad. El tema del apalancamiento operativo y financiero es bastante extenso. En este contenido vamos a hablar sobre análisis de puntos de equilibrio, el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero. Vamos a revisar un poco de lo que son, cómo medir mediante el uso de fórmulas, qué tanto una empresa puede apalancarse, considerando de que ese apalancamiento puede provocar un beneficio o también un perjuicio a la empresa. Entonces, el contenido más que extenso es simplemente analizar con un poco de detalle acerca de cuáles son las variables que debemos indagar para posterior a eso ya poder definir de forma segura lo que es el apalancamiento operativo y financiero, indicar las causas de ambos tipos de apalancamiento, calcular también, como ya lo mencioné, el punto de equilibrio, definir e interpretar el grado de apalancamiento, etcétera. En definitiva, comprender el análisis del punto de equilibrio basado en, o que permite contemplar un apalancamiento de la empresa en un escenario de aumento y disminución de los cambios en las unidades de producción, básicamente en las ventas, ¿sí? Por lo tanto, esta semana, este contenido lo vamos a dividir en dos videos. Esta va a ser la parte 1. Bien, vamos a seguir. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento en sí es una estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades, para que las utilidades operativas básicamente, por ahora, operativas, se mantengan o se logren maximizar, básicamente utilizando el capital propio, que es lo que nos interesa, ver cómo con nuestro capital propio podemos maximizar esas utilidades que la empresa puede poseer, ¿sí? El uso de costos fijos en un intento de aumentar o más bien apalancar la rentabilidad es lo que conocemos como apalancamiento. Este apalancamiento puede ser, o más bien, se calcula desde dos aspectos fundamentales, el operativo y el financiero. Desde la parte operativa, un apalancamiento operativo es donde damos uso a los costos fijos de operación por la empresa. Es decir, el apalancamiento operativo está presente siempre que una empresa tenga costos fijos de operación sin importar el volumen. ¿Okay? Bueno, sabemos que a la larga todos los costos son variables, ¿no? Pero vamos a centrar, es necesario que nuestro análisis se realice en el corto plazo, ¿sí? En el apalancamiento financiero solamente lo voy a nombrar puesto que es la segunda parte del contenido. En esta primera parte únicamente voy a indicar que el apalancamiento financiero es el uso de costos fijos de financiamiento por la empresa. Este apalancamiento financiero quedará para análisis en una segunda oportunidad. Bien, ahora nos vamos a centrar únicamente en el apalancamiento operativo. Correcto. Operativo como tal. Bueno,
ya lo dije, ¿no? Es cuando una empresa tiene costos fijos de operación, es lo que llamamos apalancamiento operativo. Uno de los ejemplos que podríamos dar es cómo la empresa incurre en costos fijos de operación con la idea de que las ventas producirán ingresos más que suficientes para cubrir todos los costos de operación. Me refiero a los costos fijos y los costos variables. Es por eso que hago referencia a que vamos a tener que considerar los costos fijos de operación y los costos variables de operación. Por lo que los costos fijos de operación, recordemos que son aquellos que no varían cuando el volumen de producción lo hace. Estos costos incluyen aspectos como la depreciación de edificios, de equipos, el pago de seguros, parte de las planillas de energía, de agua, etcétera, ¿no? Y por otro lado están los costos variables, que a diferencia de los costos fijos, estos sí cambian según el nivel de producción. Entonces, por intuición sabemos que estos costos variables no ligan directamente a lo que son las materias primas, a los costos de mano de obra, etcétera. Hay que considerar de que el apalancamiento operativo, así como magnifica la ganancia, también puede magnificar la pérdida, ¿sí? Un cambio en el volumen de ventas da como resultado un cambio más que proporcional en la ganancia o la pérdida operativa. De tal forma que si queremos que la presencia de costos fijos de operación provoque un cambio porcentual en el volumen de ventas para producir un cambio porcentual magnificado en la ganancia operativa, hay que recordar que estos cálculos deben proceder desde un punto en el cual la empresa pueda percibir qué ocurre cuando ese punto lo sobrepasa o realiza producciones por encima de ese punto, o qué ocurre si por el contrario comienza a realizar operaciones de producción y ventas por debajo de ese punto. De tal forma que antes de verificar cuál es el efecto de apalancamiento, primero analicemos de manera muy breve un ejemplo con 3 empresas, tal y como les muestro ahí. Vamos a realizar en este cuadro, dice cuadro A, vamos a realizar un breve análisis de una de estas empresas antes de que tengan ese incremento del cual hemos venido conversando. Bien, entonces tenemos empresa F, empresa V y empresa 2F, tienen sus ventas, costos operativos, lo que da como resultado una ganancia operativa, una utilidad ante intereses e impuestos, es decir, los 10.000 de ventas menos los 7.000 y menos los 2.000 de costos operativos fijos y variables respectivamente, nos da como resultado $1.000 de ganancia operativa para esta empresa F que estoy tomando como referencia. Ahora, hay que utilizar razones de apalancamiento operativo. Bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque hay que mostrar que los cambios no se dan únicamente porque la empresa muestre un peso mayor en las variables absolutas o los costos fijos relativos que posea. Por eso es que se consideran. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, estas razones de apalancamiento operativo en relación a los costos totales son los 7.000 de costos fijos que tenemos para la suma de los costos operativos fijos y variables que dan 9.000. Estoy hablando del ejemplo de la empresa F. Lo mismo ocurre con las otras empresas. Y la razón de apalancamiento con relación a las ventas son los costos fijos, los mismos 7.000 que se tienen, dividido por el total de ventas, que para la empresa F es de 10.000. ¿Ok? Entonces ahí tenemos resultados y lo mismo se aplica para las otras empresas. Ahora sí, una vez que ya vemos cómo se estructura o cómo está estructurado y calculado ese cuadro que se muestra allí, ahora analicemos un poco de forma global estas empresas. Vemos que cada una tiene sus características. Por ejemplo, si nos fijamos en la empresa F tiene una cantidad fuerte de costos fijos de operación, ¿sí?, en relación a sus costos variables. En cambio, la empresa V tiene
una cantidad mayor en dólares de costos variables de operación que de costos fijos de operación. Y por último, la empresa 2F tiene el doble de costos fijos de operación que la empresa F. ¿Sí? Observe que de las tres empresas, la última, la empresa 2F, tiene la mayor cantidad absoluta de costos fijos en dólares y además tiene la mayor cantidad relativa de costos fijos según se miden con las razones sobre los costos fijos totales y costos fijos sobre ventas. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos toca revisar ahora? A priori, podríamos decir que queremos medir cuál de estas empresas es la más sensible a un incremento en las ventas, cuál de ellas estará más apalancada cuando existe un cambio porcentual en el nivel de producción, el nivel de ventas que tenga de cada una de sus líneas de producción. Ok, entonces cada empresa va a estar sujeta a un incremento del 50% anticipado de ventas para el próximo año. Ojo, ¿por qué se coloca anticipado? Porque el apalancamiento operativo y más adelante el grado de apalancamiento operativo que vamos a calcular siempre se realiza en proyección. ¿Sí? Si queremos realizar el cálculo del apalancamiento operativo con los datos actuales, lo único que vamos a obtener es lo que ocurrió o cómo estuvo apalancada la empresa en el pasado, no en la actualidad. Por lo tanto, para hacer el cálculo siempre se realiza de manera anticipada, con una proyección. Bien, entonces la pregunta que haríamos en este escenario es: ¿qué empresa es más sensible al cambio en ventas? Como vemos que la empresa 2F tiene mayor valor absoluto o la mayor cantidad relativa de costos fijos, diríamos que esa empresa es la que es más sensible a un cambio porcentual en las ventas. Sin embargo, los cálculos que vamos a presentar a continuación nos reflejarán cuál es la realidad, cuál de estas tres empresas presenta un mayor incremento o es más sensible a un cambio cuando se incrementa la producción. Ahora, veamos el efecto del apalancamiento operativo en las ganancias operativas cuando ya le incrementamos el 50% en la producción de ventas a estas tres empresas que hayamos tomado como ejemplo. En este caso presentamos el cuadro B, las tres empresas ya después del aumento del 50% de las ventas en el año. ¿Sí? Entonces, para ver cómo se estructura este cuadro, bien, tomamos como ejemplo otra vez la empresa F. La empresa F, ¿cómo se calculó esos 15.000 de ventas? Bueno, dijimos que a los 10.000 que tenía de ventas iniciales le aumentamos un 50%. Nos da como resultado 15.000. Costos fijos, bueno, son fijos, se mantienen, ¿no? Entonces no hay que hacer nada. Los costos variables, asimismo, teníamos antes de este cálculo, es decir, en el cuadro A, teníamos un costo variable para la empresa F de 2.000. Le incrementamos el 50%, ahora tenemos 3.000. Lo que nos da como una ganancia operativa o una utilidad antes de intereses e impuestos de 5.000. ¿Ok? Entonces, además está el cambio porcentual en la utilidad operativa antes de impuestos, que en el cuadro A teníamos que la ganancia operativa para la empresa F era de 1.000. Ahora, si vemos el cambio porcentual que existe, simplemente aplicamos la fórmula de la utilidad operativa del cuadro B o después del incremento, que es de 5.000, menos la utilidad operativa del cuadro A, que era de 1.000. Y esa diferencia la dividimos para la utilidad operativa del cuadro A, también que era de 1.000. ¿Okay? Lo que nos da como resultado todos los cambios porcentuales en las utilidades antes de intereses e impuestos de cada una de las empresas. Tenemos para la empresa F 400%, para la empresa V 100% y para la empresa 2F 330%. ¿Qué significa? Habíamos dicho que posiblemente la empresa 2F era la empresa más sensible. ¿Por qué? Porque tenía el mayor valor absoluto o la mayor cantidad relativa de costos fijos. Sin embargo, nos damos cuenta ahora que hemos hecho el cálculo que eso era un error, ¿sí? Que la empresa F es aquella que tiene mayor sensibilidad cuando existe un 50% de incremento en las ventas, lo que lleva a un incremento de ¿cuánto? Del 400% en la ganancia operativa, ¿sí?
como acabamos de ver, sería un error suponer que la empresa con los mayores valores absolutos o relativos de costos fijos registrará automáticamente los efectos más drásticos del apalancamiento operativo. Ok, antes de calcular el grado de apalancamiento como tal, primero debemos recordar un poco del análisis del punto de equilibrio que todas las empresas lo manejan para determinar un punto neutral en el cual pueden planificar ganancias o predecir pérdidas, ¿sí? Para poder entrar al cálculo del grado de apalancamiento operativo. Por lo tanto, vamos a recordar ahora el análisis del punto de equilibrio. Sí, ya dijimos que la empresa F es la más sensible, ya lo explicamos. Recordemos ahora un poco el cálculo de equilibrio. Bien, ¿qué es el análisis del punto de equilibrio? Es una técnica usada para estudiar la relación entre los costos fijos, los costos variables, el volumen de ventas y la ganancia. Es decir, que también se la conoce como el análisis costo-volumen-ganancia. ¿Sí? El análisis del punto de equilibrio se lo puede realizar mediante el cálculo del punto de equilibrio como tal, calculando sus unidades físicas y unidades monetarias. ¿Por qué? Por las dos, porque el punto de equilibrio es el volumen de ventas requerido para que los ingresos totales y los costos totales sean iguales, ¿sí? Y también se lo puede hacer mediante la gráfica del punto de equilibrio, que es una ilustración que muestra la relación entre lo mismo, entre los ingresos totales y los costos totales para varios niveles de producción y ventas. Es decir, indica gráficamente las áreas de ganancia y las áreas de pérdidas. ¿Ok? Entonces procedamos a hacer un ejercicio para recordar el cálculo del punto de equilibrio. Análisis del punto de equilibrio. Para ilustrar el análisis del punto de equilibrio que se aplica, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Una empresa produce cascos para niños, para montar una bicicleta, que se venden en $50 por unidad. La compañía tiene costos fijos de operación anuales de 100.000 y costos variables de operación de $25 por unidad, sin importar el volumen vendido. ¿Qué deseamos? Deseamos analizar la relación entre, ya hemos dicho por los conceptos, entre el ingreso total y los costos totales, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar esa relación? Bueno, vamos a determinar una igualdad entre los ingresos totales y los costos totales. Sabemos que los ingresos totales, por definición, es el precio de los artículos que queremos vender, ¿sí? De la cantidad de bienes que vamos a producir. Como no sabemos la cantidad de bienes que vamos a producir, esa va a ser mi variable. Yo conozco el precio, pero aún no sé cuánto voy a vender, ¿sí? ¿Qué necesito saber yo con este análisis del punto de equilibrio? Necesito saber es cuánto es lo mínimo que yo debo producir y vender para no incurrir en pérdida, ¿sí? Por lo tanto, mi precio va a estar acompañado de la variable X, que es la cantidad que deseo encontrar. Ahora, los costos totales, ¿qué son? Es la suma de los costos fijos y los costos variables. Recordemos que, según el cálculo anterior que hicimos, los costos fijos se mantienen, son fijos, y los costos variables varían. ¿Varían en qué? Varían en relación a las unidades producidas. Entonces, si el precio es en relación a las unidades producidas, los costos variables también son en relación a las unidades producidas. Por eso ustedes están observando que la X es una variable que se mantiene en ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Bueno, aquí si quiero operar matemáticamente tengo que enviar todas las variables a un lado y dejar los números independientes al otro. Por lo tanto, vamos a enviar todas las X a un lado, tal y como se muestra ahí. Lo que hace es el costo variable por unidad pasa al otro lado con signo diferente, en este caso con signo negativo, y se mantiene el costo fijo, ¿sí? ¿Qué presento aquí? Bueno, en el lado donde está el precio observamos fácilmente una ecuación que tiene un común, una variable común que es la X. Entonces esa X vamos a quitarla de ahí, pasémosla a multiplicar. X va a multiplicar al precio y al costo variable, de tal forma que ya pude despegar del precio y el costo variable esa
esa X que no conozco, que no sé qué es. En cambio el precio lo conozco según los datos que estoy observando en el ejercicio, el costo variable lo conozco también según los datos del ejercicio y los costos fijos lo conozco, ¿sí? Entonces los costos fijos se mantienen. Ahora sí, para calcular, ¿qué necesito calcular? Primero ya puedo tener la variable X en un solo lado de la ecuación, por lo tanto ahora es fácilmente lo que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir, de tal forma que ya puedo hacer el cálculo del punto de equilibrio, ojo, en unidades. Ya después de calcular en unidades, ahí vamos al punto de equilibrio en dólares o en unidades monetarias. Bien, sigamos. El cálculo del punto de equilibrio en unidades físicas, ya hemos visto de dónde viene la fórmula. Lo que hicimos fue relacionar simplemente los ingresos totales con los costos totales. Una vez relacionado, hemos despejado la variable X, que es la cantidad que debemos producir y vender, ¿sí? En este caso, apliquemos esa fórmula, la fórmula que ya hemos calculado. El punto de equilibrio en unidades físicas va a ser igual a los costos fijos dividido por el margen de contribución. O sea, el precio menos el costo variable es el margen de contribución. Recordando conceptos contables, el margen de contribución por unidad es la cantidad de dinero disponible de cada unidad de venta para cubrir los costos fijos, fijos operativos y proporcionar ganancias operativas, ¿no? Bien, entonces, ¿los datos cuáles eran? Teníamos costos fijos, para el ejemplo que habíamos dado, 100.000. Costos variables, $25 y precio por unidad era de $50. Si reemplazamos en esa fórmula los valores, tenemos que el costo fijo 100.000, margen de contribución y como resultado el punto de equilibrio de unidades físicas va a ser de 4.000 unidades. Para el ejemplo que estamos tomando sería 4.000 cascos a producir y vender para que la empresa no pierda ni gane, para que tenga un punto de equilibrio en unidades, ¿sí? Ahora, una vez que hemos determinado el punto de equilibrio en unidades físicas, ahora determinemos el punto de equilibrio en unidades monetarias. Para eso yo sugiero lo más sencillo es reemplazar esas unidades que tengo que producir, que ya las determiné, al precio que las tengo que vender o al precio que la empresa tiene. Por lo tanto, las unidades monetarias van a ser igual a las unidades físicas que yo he encontrado por el precio, ¿sí? De tal forma que, como son datos que ya conozco, las unidades físicas de 4.000 que acabé de determinar por el precio de 50, tengo que el punto de equilibrio en unidades monetarias para esta empresa, para este ejemplo que estamos dando, es de $200.000, ¿sí? De esa forma ya hemos recordado cómo calcular, cómo determinar el punto de equilibrio en unidades físicas y monetarias. Ahora, traslademos esos datos a la gráfica, ¿sí? A la que hemos conversado en los conceptos. Esta gráfica del punto de equilibrio, para el ejemplo que estamos mencionando, proporciona un panorama de todos los datos, de todas las líneas de producción a diferentes niveles de ingresos y costos y a diferentes cantidades de producción y venta. ¿Correcto? ¿Cuáles son las variables principales? Bueno, la primera es el ingreso total, es una curva o una línea que parte de cero. ¿Por qué parte de cero? Bueno, lógicamente, si no vendo nada, tengo cero ganancia. Por eso parte de cero es una línea que a medida que va aumentando la producción y la venta, se va en creciente, ¿sí? Tiene una forma positiva. Bien, es una línea positiva. Ahora, ¿qué relacionamos nosotros en la ecuación? Relacionamos los ingresos totales con los costos totales. Los costos totales, ¿por qué estaban conformados? Estaban formados por los costos fijos, en este ejemplo eran de 100.000, y por los costos variables. Recuerden que los costos variables tienen un crecimiento proporcional a la cantidad de producción que la empresa realiza. Por eso tiene una línea ascendente o una línea positiva que está en relación a la cantidad de producción, ¿sí? La suma de esos dos costos, de los costos fijos y los costos variables, me da mis costos totales. Entonces ahí estoy relacionando yo los ingresos totales con los costos totales, de tal forma que en el gráfico del punto de equilibrio, cuando estas dos líneas principales, el ingreso total y los costos totales, se cruzan o se intersectan, me muestran cuál es el punto de equilibrio, ¿sí? En donde yo puedo relacionar
que todo lo que se haga por encima de ese punto para la empresa le produce una ganancia, y el lado opuesto, todo lo que se genere o todo lo que se haga por debajo de ese punto de equilibrio, a la empresa le genera una pérdida. De esta forma hemos analizado la gráfica del punto de equilibrio con los datos que hemos mantenido, que hemos calculado también de forma individual, tanto el punto de equilibrio en unidades físicas, que en este caso nos muestra 4000, como el punto de equilibrio en unidades monetarias, que también en este ejemplo está de $200.000. Correcto. Una vez recordado eso, ahora sí vamos a pasar a calcular el apalancamiento operativo. Bien, como el apalancamiento operativo lo vimos en el ejemplo de las 3 empresas, ahora vamos a medir el grado de apalancamiento operativo de forma porcentual para que se establezca en números cuál es ese incremento para beneficio, para pérdida, que la empresa puede tener cuando existe un cambio en sus ventas. Es decir, por concepto, el grado de apalancamiento operativo, GAO, es el cambio porcentual de la ganancia operativa de una empresa, es decir, de la utilidad ante intereses e impuestos, que se obtiene con un cambio del 1% en la producción, ¿sí? Cuando dice cambio del 1%, porque va incrementándose en 1%, 2%, 3%, etc. Pero eso lo vamos a revisar en las siguientes láminas. Bien. El grado de apalancamiento operativo se puede calcular mediante 2 fórmulas. Es necesario el cálculo de las 2 fórmulas, puesto que una me da el pronóstico, una me dice cuál es el cambio porcentual que va a ocurrir, y la otra fórmula me dice o verifica de que ese pronóstico se cumpla tanto en un escenario de incremento como en un escenario de disminución. Bien, entonces el pronóstico o la fórmula del pronóstico es el grado de apalancamiento operativo igual al margen de contribución, que ya sabemos de qué se trata, dividido para la utilidad operativa, utilidad ante intereses e impuestos. Y la fórmula número 2, en cambio, analiza ese pronóstico, pero en un escenario de variación, es decir, la variación porcentual de la utilidad operacional sobre la variación porcentual de las ventas. Determinado eso, comencemos a calcular primero lo que es el grado de apalancamiento con la fórmula número 1. Antes de calcular el grado de apalancamiento con la fórmula 1, veamos cuál es la relación que existe con el punto de equilibrio que hemos calculado. Bien, para poder relacionar el ejemplo de punto de equilibrio que hemos hecho, o más bien el concepto del punto de equilibrio que hemos definido, que hemos recordado aquí en este video, vamos a ver el siguiente ejemplo. Suponga que deseamos determinar el grado de apalancamiento operativo a 5.000 unidades de producción y ventas para la empresa hipotética que hemos utilizado, usando la ecuación 16.8, que es la que tenemos en el texto guía que ha sido entregado a ustedes. Si no lo tienen a la mano, ahí les recuerdo la ecuación, en donde simplemente hay que colocar en la fórmula como numerador las unidades de producción y como denominador esas unidades, pero restadas del punto de equilibrio, ¿sí? De tal forma que calculamos que para 5.000 unidades el grado de apalancamiento operativo es de 5 puntos, y para una producción de 6.000 unidades el grado de apalancamiento es de 3. Ojo, observa ahí que cuando se incrementa la producción de 5.000 a 6.000 unidades, el grado de apalancamiento operativo disminuye de 5 a 3 puntos. Es decir, cuanto más se aleja del nivel de producción del punto de equilibrio, menor será el grado de apalancamiento, lo que determina la sensibilidad de las ganancias operativas de una empresa a un cambio en la producción o las ventas. Es qué tan cerca opera de su punto de equilibrio, ¿sí? Y más no, como ya lo vimos en el primer ejercicio, más no la cantidad absoluta o relativa de los costos fijos de operación, ¿sí? Entonces, si queremos ver un escenario donde se presenten varios niveles de producción considerando el punto de equilibrio, tendríamos este ejemplo para poder determinarlo, para poder ejemplificarlo. Entonces, ¿qué se muestra allí? Se muestra que la ganancia operativa y el grado de apalancamiento operativo
para varios niveles de producción, en donde vemos claramente que cuanto más nos alejemos del punto de equilibrio de la empresa, mayor es el valor absoluto de la ganancia. Si se fijan allí, tiene ganancia operativa y tiene grado de apalancamiento, ¿sí? Según lo mide el grado de apalancamiento, la relación lineal que hay entre la ganancia operativa y la producción, o sea, entre las ventas, se pone en manifiesto, o ya más bien, ya lo mostramos en el gráfico del punto de equilibrio. Ahora lo que estamos haciendo es colocar ese sinnúmero de niveles de producción en esta tabla que está presentada allí. ¿Ok? Entonces, si el grado de apalancamiento operativo se acerca a 1 cuando las ventas crecen más allá del punto de equilibrio, esto implica que el efecto de magnificación del que hemos venido hablando sobre las ganancias operativas que ocasiona la presencia de los costos fijos disminuye a una simple relación 1 a 1, cuando las ventas continúan creciendo y sobrepasan el punto de equilibrio. Inclusive, se indica que las empresas con costos fijos grandes tendrán un grado de apalancamiento operativo bajo si operan por arriba de su punto de equilibrio. Asimismo, una empresa con costos fijos muy pequeños tendrá un grado de apalancamiento operativo enorme si opera cerca de su punto de equilibrio. Es decir, el apalancamiento operativo es infinito a medida que la empresa opera cerca de su punto de equilibrio, indiferentemente de, como ya lo hemos mencionado, del grado de cantidad absoluta o relativa de sus costos fijos de operación. Correcto. Ahora procederemos a aplicar las fórmulas mencionadas para el cálculo del grado de apalancamiento operativo, de tal forma que vamos a suponer la siguiente información para poder aplicar las fórmulas mencionadas. Tenemos una capacidad de producción de 27.000 unidades, volumen de producción de ventas 18.000 unidades, precio de ventas por unidad 1.600, costos y gastos fijos de operación 4.500.000 y costo variable unitario $1.000. Bien, el cálculo que vamos a realizar ahora es, por ejemplo, primero realizar el estado de resultados integrales, el cual ventas, bueno, para recordar un poco, las ventas las calculan multiplicando los 18.000 del volumen de producción por el precio, ¿no? Entonces recuerden que el precio está relacionado con la cantidad de producir y el costo variable está relacionado también con las cantidades de producir. Por eso que las ventas siempre van a estar relacionadas con el volumen de producción. Asimismo, el costo de ventas es el volumen de producción por el costo variable unitario. Bien, lo que nos da un margen de contribución de 10.800.000. Este 10.800.000 tenganlo grabado porque es el que vamos a utilizar en la primera fórmula. Menos los costos y gastos fijos de operación de 4.500.000, nuestra utilidad operacional es de 6.300.000. Esa utilidad operacional es nuestro pronóstico, es lo que vamos a utilizar en la fórmula número 1. Bien, entonces con estos datos, ahora sí procederemos a realizar el cálculo del grado de apalancamiento operativo utilizando la fórmula número 1, o sea, la fórmula del pronóstico en sí. Recordemos la fórmula, el grado operativo apalancado es el margen de contribución entre la utilidad operativa. Si hacemos el reemplazo son 10.800.000 del margen de contribución sobre los 6.300.000. ¿Sí? Haciendo el cálculo nos dice que el grado operativo apalancado es de 1.7143 puntos, ¿correcto? Ese es nuestro resultado. ¿Qué significa? Que por cada punto porcentual de incremento en el margen de contribución a partir de 18.000 unidades de producción hasta 27.000 unidades, que es la capacidad instalada, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos se incrementará en 1.7143 puntos. ¿Sí? Ahora, para poder calcular la fórmula número 2, a este estado de resultados hay que modificar el pronóstico. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando de forma porcentual el número de unidades producidas y vendidas. Ojo, no se modifica el precio, solamente voy a modificar las unidades producidas y vendidas. ¿Sí? Segundo, bueno, por lógica, el valor total de los costos variables también se va a incrementar. Y por último, no se olviden, recuerden que los costos fijos no se incrementan
al menos hasta que no superen la capacidad instalada, ¿sí? Teniendo en consideración esos tres aspectos, vamos a proceder a calcular la fórmula número 2. Del grado de apalancamiento operativo utilizando la fórmula número 2. Bien, recordamos la fórmula es una variación porcentual de la utilidad operacional entre la variación porcentual de las ventas. Esto es, vamos a calcularlo asumiendo conceptos matemáticos de radicación, es decir, cuando evaluamos una raíz sabemos que tenemos una respuesta positiva y una respuesta negativa. Para determinar el grado de apalancamiento operativo por variación porcentual es lo mismo, tenemos que colocar un escenario positivo y un escenario negativo, es decir, un escenario en aumento y otro en disminución. Bien, recordemos los datos. Tenemos en el estado de resultados integrales ventas, costo de venta, margen de contribución, costos y gastos fijos de operación y la utilidad antes de intereses e impuestos. Bien, como calculamos en la fórmula número 1 fue el pronóstico, colocamos los datos del pronóstico. Tenemos los datos que calculamos en la fórmula 1 y ahora vamos a calcular los dos escenarios que hacía referencia, es decir, uno de disminución vamos a colocar un porcentaje cualquiera, en este caso he tomado el 12%, puede ser cualquier porcentaje, puede ser el 15%, puede ser el 20%, puede ser el 7%, es decir, el porcentaje va a estar determinado por el pronóstico que la empresa esté realizando. ¿Sí? Para este caso hemos escogido 12% que voy a tomar en disminución, y aquí está los datos de las ventas menos el 12%, el costo de venta menos el 12%, y asimismo el escenario en aumento del pronóstico que tenemos, vamos a colocar un aumento en las ventas del 12% y asimismo el costo de venta que aumenta según la producción también aumenta en 12%. Repito, el porcentaje puede ser cualquiera siempre y cuando consideren el mismo porcentaje tanto para la disminución como para el incremento. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren o la empresa sitúa que va a haber una sensibilidad del 15%, ok, colocan menos 15% y más 15%, ¿sí? De esa forma ustedes pueden garantizar de que van a tener el cálculo correcto para identificar el resultado, para contrastar el resultado de la fórmula número 1. Bien, recordemos que los aumentos que van a haber únicamente es en las ventas y costo de ventas, que ya les mencioné, la disminución en las ventas y costo de venta y el aumento en las ventas y costo de venta, ¿sí? El resto se mantienen estables. Bueno, el resto son costos fijos, entonces por ende no cambian, no varían. ¿Cuáles son los renglones que vamos a utilizar de estos tres escenarios, de estos escenarios? Bueno, vamos a utilizar el renglón de las ventas, todo el renglón superior, y el renglón de la utilidad operacional, todo el renglón inferior. Correcto. Avancemos. Bien. La fórmula 2 nos dice que vamos a tomar primero el escenario de aumento, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula general. Cuando quiero tomar el escenario de aumento, voy a hacer que la variación porcentual sea en aumento tanto de la utilidad operacional como de las ventas. El grado de operativo de apalancado va a ser ese porcentaje de variación de aumento de la utilidad antes de intereses y a razón de la utilidad antes de intereses e impuestos del pronóstico menos 1, eso como numerador, y como el denominador vamos a tener la variación del porcentaje de las ventas, va a ser ventas en aumento sobre las ventas de pronóstico menos 1. ¿Ok? Reemplazando, tenemos los valores de 7.596.000 de los datos anteriores. Si no lo recordamos, vamos a colocar aquí los datos anteriores. Ahí tenemos el primer renglón y el último renglón, como lo había mencionado en la lámina anterior. Tenemos el escenario del menos 12%, el pronóstico y el 12% en aumento. En este caso vamos a considerar únicamente los del aumento. Bien, entonces, ¿de dónde vienen los datos? Si queremos colocar un ejemplo, la fórmula dice utilidad antes de intereses e impuestos en aumento
Aquí está, utilidad operacional de 7.516. Ahí tenemos donde lo colocamos y de dónde viene. 7.596.000. Bien, y otro, así con todos los valores. Si queremos ver otro, por ejemplo, las ventas del pronóstico. Las ventas del pronóstico están en los datos anteriores y colocados en la fórmula que vamos a calcular. Una vez que calculamos los valores, vamos a tener que el grado de apalancamiento operativo es exactamente igual al de la fórmula número 1, pero en escenario de aumento. Es decir, el resultado es igual 1.7143. ¿Qué significa eso? Que así como lo mencionamos en la fórmula 1, en la fórmula número 2, en el escenario de aumento, vamos a interpretar que por cada punto de incremento, porque este es el escenario de aumento, por cada punto de incremento en ventas a partir de 18.000 unidades de producción y hasta 27.000 unidades, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos se incrementará en 1.7143 puntos. Ok. Tenemos el grado de apalancamiento operativo, pero en el escenario de disminución. ¿Sí? Tenemos la fórmula general. Para aplicar la fórmula general en disminución hay un ligero cambio. En el escenario de aumento, el menos 1 va después de la división por numerador y por denominador. En disminución, en este escenario que estamos revisando, el 1 menos va al principio. Entonces 1 menos la división entre la utilidad operacional en disminución sobre la utilidad operacional del pronóstico. Todo eso dividido para 1 menos ventas de disminución a razón de las ventas del pronóstico. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos los valores y si recordamos los valores del ejercicio que estamos revisando, entonces ahí tenemos las ventas y la utilidad operacional para el escenario de disminución, pronóstico y de aumento. En este caso estamos analizando los datos de disminución, por lo que tomamos los datos, por ejemplo, la utilidad operacional de disminución, de dónde viene y cómo se coloca en la fórmula, y nuevamente el de pronóstico, ¿no? Entonces se coloca, se identifica de dónde viene cada uno de los valores. Una vez que calculamos esa ecuación, tenemos que el grado de apalancamiento operativo nuevamente es 1.7143. ¿Sí? A diferencia del escenario en aumento, este de aquí lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Vamos a decir que por cada punto de disminución, ojo, de disminución en ventas a partir de 18.000 unidades, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos va a disminuir en 1.7143 puntos. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente reafirmamos lo que en un principio dijimos, que el apalancamiento es una arma de doble filo porque puede magnificar las ganancias así como puede magnificar las pérdidas, y lo hemos comprobado. Bien. Síntesis. La manera de síntesis. Podríamos preguntar lo siguiente. ¿Qué significa en realidad un GAO de 5.000 unidades que es igual a 5 puntos? ¿Sí? Eso significa que un cambio de 1% en las ventas a partir de la posición de 5.000 unidades vendidas ocasiona un cambio del 5% en la utilidad antes de intereses e impuestos. De hecho, cualquier cambio porcentual en ventas desde la posición de 5.000 unidades ocasiona un cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos 5 veces más grande. Por ejemplo, si tomamos un escenario negativo con un 3% negativo, ¿qué significa? 3 por 5 indica que las ventas van a disminuir en un 15%. Si tomamos un escenario positivo a un incremento del 4%, vamos a decir que las ventas caen, hay un incremento del 4% por el grado de apalancamiento operativo, que es de 5, 4 por 5, 20, significa que la utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos va a aumentar en un 20%. ¿Sí? Esa es la relación que existe cuando tenemos ya calculado el grado de apalancamiento operativo. ¿Qué tanto se incrementa o qué tanto se magnifica la utilidad operacional cuando se modifica las ventas, tanto en un escenario de disminución como un escenario de aumento? Otra pregunta que podríamos hacer a manera de síntesis es, bueno, ¿de qué manera será útil el conocimiento del grado de apalancamiento operativo de una empresa para el gerente financiero, para el administrador en este caso?
Bueno, es muy sencillo. El gerente, como dijimos que esto es anticiparse a lo que va a suceder, como la mayoría de los pronósticos que hacemos es para ver que la empresa pueda tomar decisiones con anticipación y evitar riesgos innecesarios, el gerente va a conocer con anticipación qué efecto tendría un cambio potencial en las ventas sobre la ganancia operativa. En ocasiones, en respuesta a ese conocimiento anticipado, la empresa podría decidir hacer algunos cambios en su política de ventas o en su estructura de costos. Como regla general, las empresas no quieren operar en condiciones de un alto grado de apalancamiento operativo. ¿Por qué? En esa situación, una leve caída en las ventas podría redundar en una pérdida operativa. Ya dijimos que así como se magnifica las ganancias operativas, también podrían magnificarse las pérdidas operativas. ¿Ok? Listo. Autoevaluar los contenidos y los cálculos realizados hasta ahora, vamos a solicitar la siguiente tarea, en donde se pide una parte teórica, una pregunta teórica, definiciones de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento operativo, el cálculo del punto de equilibrio en unidades físicas, monetarias y el gráfico, así como el cálculo del grado de apalancamiento operativo utilizando sus dos fórmulas, la fórmula número 1 con los datos que tiene a continuación en la pantalla y la fórmula número 2 se está pidiendo que lo hagan con una variación del 16%. ¿Sí? Recuerden que en el ejercicio que calculamos nosotros lo hicimos con 12%. En este caso, para esta tarea, se está solicitando que lo hagan con una variación porcentual del 16%. Correcto. Bien, es importante reconocer que el grado de apalancamiento operativo es solo un componente del riesgo del negocio global de la empresa. Los otros factores importantes que dan lugar al riesgo del negocio son la variabilidad o la incertidumbre de las ventas y los costos de producción. Por lo tanto, el grado de apalancamiento operativo magnifica el efecto de estos otros factores sobre la variabilidad de las ganancias operativas. Sin embargo, el grado de apalancamiento operativo en sí no es la fuente de variabilidad como tal. Un grado de apalancamiento alto no tiene significado si la empresa mantiene ventas constantes y estructura de costos constantes. O sea, para que se pueda aplicar estos conceptos, siempre tiene que haber un incremento, un cambio en la producción y ventas para que pueda tener el efecto deseado. Porque de igual manera sería un error tratar el grado de apalancamiento operativo de la empresa como sinónimo de su riesgo de negocio. Debido a la variabilidad subyacente, digamos, de las ventas y los costos de producción, el grado de apalancamiento operativo magnificará la variabilidad de las ganancias operativas y por ende también va a magnificar el riesgo del negocio de la compañía. El grado de apalancamiento operativo debe verse como una medida de riesgo potencial que se vuelve activo solo en la presencia de la variabilidad de las ventas y de los costos de producción. En todo caso, el apalancamiento como tal no está completo hasta que revisemos el apalancamiento financiero, que lo veremos en un siguiente contenido. Hasta luego, gracias.